Estimados amigos, buenos días, pueblo de Dios. Soy el Padre Richard Zamur y este día, pues, como todos los miércoles a las 11 de la mañana, tenemos el programa San Óscar Arnulfo Romero. Así es que los invito a que nos acomodemos este día para que, pues, vamos a hablar un poquitito de las jerarquías celestiales. Necesitaría mucho tiempo, la verdad, mucho tiempo para poder analizar realmente y poder entrar de lleno en las escrituras y sobre los ángeles, arcángeles y todo lo que nos enseña la iglesia y lo que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Pero este día vamos a hacer como un resumen de los aspectos más importantes. Porque saben, es preocupante a veces que muchos católicos que quizá no escudriñan las escrituras, no leen los libros sagrados, pues cuando se le habla de los santos, de los ángeles, de María, en fin, pues dicen, no, yo no creo que solo Dios, en fin, son muchas cosas que por ignorancia muchas personas actúan de esa manera. Ignorancia en el aspecto de que desconocen las escrituras. Por eso es importante que entendamos, que hablemos un poquitito sobre este tema. Quiero pedirles por favor que se suscriban a mi canal de YouTube para que podamos tener en un futuro las celebraciones en vivo. Eso es muy importante, así es que se los pido por favor. Déjenme ver cómo estamos aquí. También vamos a entrar ya en Virgen de Guadalupe, Fundación Virgen de Guadalupe. Vamos a ver. Déjenme ver si ahí me veo muy bien. Solo que necesito dejar un poquitito los tacos, ¿verdad? Si es que, pues estos días yo creo que todos estamos pasando lo mismo realmente. Pero bueno, les decía que por favor se suscriban a mi canal para que podamos tener en un futuro las celebraciones en vivo. Es FR Richard Zamur. También les recuerdo que las liturgias acá de nuestra parroquia son lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana en español, y en inglés son los martes y jueves siempre a las 8 de la mañana. Y a las 3 de la tarde pues rezamos la coronilla de la Divina Misericordia, y todas las noches estamos rezando el Santo Rosario para poder tener un descanso en paz, digamos. Y esta semana pues estamos rezando la coronilla a San Miguel Arcángel, y eso fue la intención, la idea de hoy de hablar de los arcángeles. Antes de iniciar, déjenme mostrarles el altarcito que tenemos acá. Tenemos al frente pues San Miguel Arcángel, y por encima todos fue una donación de la familia Aguilar. Muchas gracias, María Esther. Y los angelitos arriba pues María Escobedo pues me los facilitó para tenerlos esta semana y poder estar haciendo la oración, el Santo Rosario. Es importante entender hoy cómo Dios utiliza toda su creación para darnos sus mensajes. Así es que por favor vamos a iniciar. Les pido que tengan su Biblia porque va a haber muchas citas bíblicas. Así es que para que no vayan a tener un problema después de cuál es el que dijo de la lectura, etcétera. Eso es muy importante. Y saben, me voy a sentar porque si me quedo parado, pues definitivamente no van a poder ustedes ver la imagen, ¿verdad? El altar que tenemos. Así es que pues, bueno, vamos a empezar primero con una oración. La verdad es que son dos oraciones. Son dos oraciones. Una es la oración por el fin del coronavirus y la otra oración es a San Miguel Arcángel.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgencita de Guadalupe, en estos tiempos de tribulación, te suplicamos a ti, Madre, que veas con compasión el sufrimiento de tus amados hijos e hijas afectados por la pandemia del coronavirus en todo el mundo. Te suplicamos que intercedas ante tu Hijo Jesús, que se apiade de nosotros y que les des sanación a los infectados por el virus, y te pedimos que protejas a todos tus hijos. Jesucristo, Salvador de todas las personas, danos el valor de acompañar y cuidar al mundo entero en estos tiempos de tristeza y de incertidumbre. Buscamos refugio en ti, y según tu promesa, líbranos de este peligro. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Santa Clara, ruega por nosotros. San Óscar Romero, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, entonces ya estamos listos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener aquí para los que quieran, pues, saludos, claro que sí, con gusto. Quiero saludar a Eduardo García, Elizabeth Ruiz, a Anita Velasco, mi hermana también que está viendo el programa. Hablemos de las jerarquías celestiales. ¿A qué nos referimos con jerarquías celestiales? Primero, para entender el concepto, recuerden que jerarquía estamos hablando de diferentes niveles. Cuando hablamos de los ángeles, arcángeles, es bien difícil tal vez poder explicar por qué Dios los seleccionó en diferentes niveles. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los principados, son bíblicos, están en las Sagradas Escrituras. Aquí tengo la Biblia. Algunas la voy a apoyar con la Biblia, otras ya las tengo, porque la verdad son muchas citas bíblicas y eso es bueno, ¿saben? Es muy importante que ustedes vayan anotando las citas bíblicas para que cuando les interese hablar del tema de los ángeles, pues definitivamente no van a tener ningún problema, ya se van a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras hablan de la creación de los ángeles. Los ángeles, para empezar, la apariencia que tienen, por favor, no vayan a pensar que están con no me acuerdo cómo se llama, la aurora, que son santos y con las alitas. No, eso no es el tipo de santo, no. Los ángeles son espíritus, recuerden. Ahora, los ángeles fueron creados por Dios, todos. No sabemos el tiempo que Dios los creó, pero recuerden lo que dice el libro del Apocalipsis. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el final. Pero hay citas bíblicas que nos habla que Dios creó a los ángeles. Y nos vamos al libro, el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Tú, Yahvé, eres el único. Tú hiciste los cielos de los cielos, y todo cuanto contienen, la tierra y todo lo que tiene, los mares y cuanto hay en ellos. Tú das la vida a todos, y ante ti se postra el ejército de los cielos. Entonces, esa es una lectura en el libro del profeta Nehemías que nos habla que Dios
estaba antes de todo. Él creó los ángeles. Ahora también nos vamos, y quizá yo creo que esta es la lectura más conocida de todos, que está en la carta a los Colosenses, de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16-17. Colosenses 1, 16, 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, como ven, Dios creó todo. Ya vamos a hablar de las jerarquías de los ángeles. Entonces, para aclarar el punto importante, los ángeles fueron creados por Dios, incluyendo a Lucifer, a Satanás. Ya vamos a hablar, al final le voy a dar un poquitito nada más al diablo, al ángel precioso de Dios, ¿verdad? Porque nos interesa más hablar de lo bueno. ¿Cuántos ángeles hay? Híjole, pues no sabemos, son un montón. Las Sagradas Escrituras no nos hablan cuántos ángeles hay, pero saben, en el libro de San Mateo, capítulo 24, del 50 al 53, dice, me permiten, Mateo 26, 50, 53. Mateo 26, 50, 53. Jesús le dijo, amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá por la espada. ¿No sabes que podría invocar a mi Padre y Él al momento me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles? Este es el momento cuando toman preso a Jesús, ¿se recuerdan? Y Pedro pues saca su espada y le corta la oreja al soldado. Y Jesús dice, mi Padre mandaría 12 ejércitos de ángeles. Entonces no sabemos cuántos ángeles son. Sabemos que así como Satanás se llevó a un ejército de ángeles, también hay ángeles buenos en el cielo. ¿Tienen cuerpo los ángeles? Esa es una pregunta que la gente pues pudiera imaginarse, porque vemos las figuras. Miren, las imágenes de los ángeles, así como San Miguel, ¿verdad? Es una forma que se le dan los teólogos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras y a los libros apócrifos. Acuérdense que hay unos libros apócrifos, unos libros que no se incluyen en las Sagradas Escrituras, también de la tradición judía y de la tradición hebrea. Entonces le dan todo ese tipo de imágenes. Entonces por eso es que los representan de esa manera. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 37 al 39. Evangelio de San Lucas 24, 37, 39. Dice, mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ustedes y les dijo, paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados pensando que veían algún espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes ven que yo tengo. Este es en el momento ya de la resurrección, cuando Jesús se les aparece a sus discípulos que estaban con temor y dice, la paz esté con ustedes, y ellos se asustaron. Entonces pensaban que era un espíritu, pensaban que era quizá un ángel,
Y eso es lo que les dice Jesús. Miren, yo tengo manos y pies, soy yo, tóquenme. Fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces, cuando vemos la imagen de los angelitos que pues tienen pies y todo, pues realmente es bien difícil poder saber, ¿no? Que si tienen o no tienen, o cómo es su imagen, perdón, porque sí no tienen, pero cómo es su imagen es muy difícil de entender. A veces también la gente pregunta, ¿saben? Y sobre todo en los funerales, cuando muere un ser querido, y a veces yo he escuchado lastimosamente homilías que dicen, bueno, que ahora ya es un ángel más en el cielo. Perdónenme, pero eso es incorrecto. Los ángeles no son seres que fueron humanos y ahora son espíritu. No, los ángeles son seres creados por Dios. Lo que nosotros creemos es en la comunión de los santos. Santos y ángeles es algo muy diferente. La palabra santo significa escogido, separado. Cuando nosotros recibimos el bautismo, somos santos, hemos sido separados, ¿verdad? Acuérdense de las lecturas cuando Jesús les dice, sean santos como mi Padre es santo, o sean perfectos, que es la misma frase. Entonces, la palabra santo, la etimología viene del griego separado. Entonces, lo que nosotros creemos es que cuando una persona muere, si es la voluntad de Dios, ya está en el reino de los cielos, es un santo más en el cielo por quien la persona, su familia puede pedir intercesión. Y de ahí vienen pues los santos, por ejemplo San Oscar Romero, ¿verdad? Son hombres y mujeres que vivieron una vida virtuosa, que la iglesia declara que por su vida virtuosa y su amor a Dios, pues la iglesia los declara santos, no los declara ángeles. Eso es muy, pero muy importante que nosotros entendamos. Y les digo que a veces, me siento mal porque, sobre todo, como les digo, he oído muchas veces en las homilías de los funerales que la gente dice, bueno, que es un ángel más. No. El libro, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, del 22 al 23, dice lo siguiente: sino que ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. O sea, que ellos ya viven allá en la Jerusalén celestial, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, que somos nosotros cuando morimos. Nos avanza que cuando lleguemos a la Jerusalén celestial, seremos recibidos por muchos millares de ángeles y por la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces, como pueden darse cuenta, los ángeles ya están en los cielos, son seres creados por Dios y se han quedado en los cielos. También hay un evangelio que Jesús habla de ese aspecto también, y es el evangelio de San Mateo, capítulo 20, del 34 al 36. Dice Mateo 20, sí. Entonces respondieron Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección.
porque le estaban preguntando qué pasa si cuando alguien, porque la tradición era que cuando moría una persona que estaba casada, la mujer tenía que casarse con uno de los hermanos. Entonces le dice el Señor, no, allá no se casan, no hay iPhones, no hay carros, no hay absolutamente nada. Allá, como dice la Escritura, miren, es puntual, es muy claro. Dice, fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Saben, es que las Escrituras son tan claras, que nos hablan tan sencillo, diría yo, y a veces nos complicamos. Todo está en leer este librito, miren, ¿verdad? Ahorita que tal vez hay un poquitito más de tiempo, yo creo que pudiéramos escudriñar un poquito más las Escrituras. Ahora, también debemos entender que los ángeles fueron creados por Dios, pero también tienen libre albedrío, o sea, libre decisión. Y ahí tenemos el ejemplo de Satanás, pero como ya les dije, vamos a hablar sobre eso en un momentito. Pero para tenerle ese aspecto, fíjense que Cristo menciona ese aspecto que yo estoy diciendo, que también los ángeles se pueden revelar. Y está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, 41, entonces dice Jesús: entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que, ¿por qué el diablo decidió rebelarse ante Dios? Ya voy a leer unas lecturas, pero lo que el diablo quería era ser como Dios, o quizás ser mejor que Dios. Entonces, el Señor, ¿verdad?, lo mandó al fuego eterno, fuego al infierno. No sabemos cuándo pasó todo esto. Obviamente esto tuvo que haber pasado antes de la creación. ¿Por qué? Porque ya cuando aparece Adán y Eva, ya existía Satanás. ¿Comprenden? ¿Verdad? Entonces, todos estos datos, como les digo, es una opinión, tomando en cuenta los eventos de las Sagradas Escrituras. Pero que sí Dios los creó, por supuesto que Dios los creó. Lo que podemos hacer es que cuando te mueras, pues llegas al cielo y le preguntas a Dios, mira, Señor, ¿cómo es esto y lo otro? Yo creo que Dios te va a aclarar todas las preguntas. Ahora, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda carta de Pedro, versículo 2, capítulo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjense que ese es otro aspecto, que Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Él. ¿Y saben por qué no los perdonó? Porque no se arrepintieron. Dios no perdona a nadie que no se arrepiente. Obviamente, si una persona no le pide arrepentimiento al Señor, no le pide perdón a nuestro Señor, pues difícilmente Dios te va a perdonar, porque no le interesa a la persona arrepentirse. Eso fue lo que pasó con Lucifer y todo su ejército. También hay otra lectura de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, que dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso se refiere pues obviamente a los demonios, a los ángeles malos, el ejército de Satanás. Ahora, cuando ya hemos hablado, digamos, para ponerlo así como una base importante de los ángeles, vamos a hablar
cuando estamos hablando de los ángeles, aquí hablamos de los arcángeles, de los serafines y todo eso. Ahora vamos a hablar de la jerarquía celestial, de cómo se divide los ángeles, cómo están establecidos, cómo Dios los estableció. Y eso también está en las Sagradas Escrituras. Ahora, la jerarquía se basa en los distintos nombres que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Dentro de esta jerarquía, pues los coros de ángeles superiores hacen participar a los inferiores de sus conocimientos. Hay 3 niveles de ángeles: la jerarquía suprema, la jerarquía media y la jerarquía inferior. La jerarquía suprema la componen los querubines, los serafines y los tronos. Ya vamos a hablar en detalle, ¿ok? La jerarquía media lo componen las dominaciones, las virtudes y las potestades. Y la jerarquía inferior la componen los principados, los arcángeles y los ángeles. Ellos son los que están en la línea frontal de la guerra. Esos son los que manda Dios al mundo. Algo que se me había olvidado: la palabra ángel significa mensajero. Ya vamos a hablar en detalle de cada uno, es mensajero. Entonces, nuevamente, la jerarquía celestial se divide en suprema, media, inferior, y la suprema son los querubines, serafines, los tronos. La media son las dominaciones, virtudes y potestades, y la inferior son los principados, arcángeles y los ángeles. Los serafines son los alabadores de Dios. Serafín significa amor ardiente. Los serafines alaban constantemente al Señor y proclaman su santidad. En el libro de Isaías, déjeme ver si lo tengo por aquí separado. No, pero ya lo tengo aquí escrito. El libro de Isaías, capítulo 6, versículo de 2 al 3 dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Verdad? Entonces, ahí en el libro de Isaías menciona una imagen más o menos de los serafines. Por eso es que les digo, a veces los presentan con alas, o los presentan con, por ejemplo, San Miguel con la espada, porque sí lo menciona las Escrituras. Entonces, en el libro de Isaías pueden encontrar los serafines. ¿Quiénes son los querubines? A veces la palabra querubín le dice la mujer al marido: es que mi marido es un querubín, ¿verdad? Es un santito, es así bien elegante. Los querubines son los guardianes de las cosas de Dios. Aparecen como los encargados de guardar el arca de la alianza y el camino que lleva al árbol de la vida. Entre 2 querubines comunica Yahvé sus revelaciones. Aparece en el libro del Génesis, en el libro del Éxodo y en el libro de Ezequiel y Hebreos, cuando dice que se sienta Dios sobre querubines. Entonces, la carta a los Hebreos nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 9, del 3 al 5. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca de la alianza cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la alianza. Eso es lo que contenía el arca de la alianza. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle.
Miren qué bonito, Hebreos 9 del 3 al 5. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca de la alianza, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas de la alianza, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Hebreos capítulo 9 del 3 al 5. El tercer grupo de la jerarquía suprema son los tronos. Le llaman también, en la Biblia encontramos estos diversos nombres cuando se habla del mundo angélico. San Dionisio interpreta los nombres de los diferentes grupos de ángeles como correspondientes a su grado de perfección. Para San Gregorio, estos nombres se refieren a su ministerio. Entonces los tronos son los encargados de la repartición de los bienes espirituales. Las virtudes son los encargados de hacer los milagros. Todos ellos también tienen una función similar a las dominaciones, a las virtudes y a las potestades. Vuelvo a repetir, los tronos tienen una función, digamos. Recuerden que los de arriba les van enseñando a los de abajo. Entonces, los tronos le dan cierta potestad a las dominaciones, virtudes y potestades. Dicen los teólogos, esto yo no lo digo, ¿verdad? Lo saqué de, obviamente, investigar. Dice, en la Biblia encontramos estos diversos nombres cuando se habla del mundo evangélico. Me refiero a las dominaciones, virtudes y potestades. San Dionisio interpreta los nombres de los diferentes grupos de ángeles como correspondientes a su grado de perfección, o sea que los separa por su grado de perfección. Recuerden que ellos eran teólogos y son llamados doctores de la iglesia. Y para San Gregorio, estos nombres se refieren a su ministerio. Los principados son los encargados de la repartición de los bienes espirituales. Las virtudes son los encargados de hacer los milagros. Y las potestades son los que luchan contra las fuerzas adversas. Las dominaciones son los que participan en el gobierno de las sociedades y los tronos son los que están atentos a las razones del obrar divino. Ya ven, entonces los tronos están atentos a todos los anteriores que son dominaciones, virtudes y potestades. Si tienen alguna pregunta, pues aquí tengo yo conmigo el teléfono. Quiero saludar a Cindy Guevara, a Noelia. ¿Cómo está Noelia? Muchas gracias. Mire qué bonita el angelito de San Miguel. A Lisa Lomas. Hola Lisa, ¿ya hizo ejercicio el día de hoy? Esperemos que sí. Lidia, muchas gracias por ayudarnos. Saludos a María Garza, a John Barrientes, Luis Telles. Luisito, ¿cómo es posible? Él le cuesta mucho el español. Saludes a Trini Hernández, a Gigi García, Mayra Bujanda, Rosa Santos, Alma Hernández. Bueno, pues estos son los que yo tengo aquí. Muchas gracias de veras por acompañarme este día. Es muy bonito ese tema, a mí me encanta, la verdad. Ahora viene la tercera jerarquía, la inferior, los principados, arcángeles y ángeles. Los ángeles, su misión es ayudar a los hombres a llegar a la salvación eterna, guiándolos y protegiéndolos de los peligros del alma y del cuerpo. Los ángeles, su misión es, ya vamos a ver algunos ejemplos. Su misión es ayudarnos a buscar la salvación eterna y nos guían y nos protegen de los peligros del alma y del cuerpo. ¿Se acuerdan de la oración cuando éramos pequeños? Yo me acuerdo que mi abuelita o mi mamá nos enseñaba: ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería. ¿Se acuerdan de esa oración tan linda? Los angelitos son los que nos cuidan. Los arcángeles.
recuerden que hay 7 arcángeles, pero los arcángeles, digamos, más conocidos. San Miguel. San Miguel es el que arrojó del cielo a Lucifer y a los ángeles que le seguían y quien mantiene la batalla contra Satanás y demás demonios para destruir su poder y ayudar a la iglesia militante a obtener la victoria final. El nombre de Miguel significa quien como Dios. Su conducta y su fidelidad nos deben invitar a reconocer siempre el señorío de Jesús y a buscar en todo momento la gloria de Dios. ¿Se acuerda que les dije hace un momentito que la jerarquía inferior, que los ángeles, arcángeles están en la línea frontal de la batalla? Son los que Dios envía a, por ejemplo, Miguel fue el que sacó a Satanás del cielo y lo mandó al infierno, no solo a él, sino que a todos sus seguidores, igual que Miguel. Miguel no lo hizo solo, él tenía también su ejército. El arcángel San Gabriel, en hebreo significa Dios es fuerte o fortaleza de Dios. Aparece siempre como el mensajero de Yahvé para cumplir misiones especiales y como portador de noticias felices. A ver, díganme una lectura que se les ocurra que aparece el angelito Gabriel. A ver, yo sé cuál están pensando ahorita, que es el ángel del Señor anunció a María, ¿se acuerdan? Ese es Gabriel. También a Zacarías cuando le dice que su esposa ya en su vejez iba a tener un hijo y él no creyó y le dijo, tú te vas a quedar mudo. Y también que se le dice a Zacarías que se va a llamar Juan el Bautista, ¿se recuerdan? Entonces ahí tenemos esa participación del arcángel Gabriel, que es Dios es fuerte o fortaleza de Dios. Y luego viene el arcángel San Rafael. Su nombre quiere decir medicina de Dios. Tiene un papel muy importante en la vida de Tobías. El libro de Tobías o Tobit es un libro deuterocanónico que no aparece en las Biblias protestantes, solo lo pueden encontrar en la Biblia católica. Cuando el ángel le muestra el camino a seguir y lo que tenía que hacer. Tobías obedeció en todo al arcángel Rafael sin saber que era un ángel enviado por el Señor. Él se encargó de presentar sus oraciones y obras buenas de Dios y les dejó como mensaje bendecir y alabar a Dios para hacer el bien y nunca dejar de orar. Si leen el libro de Tobías, es un libro muy bonito, la verdad. Y desde el capítulo 4, bueno, léanlo todo, la verdad, pero ya desde el capítulo 4 se muestra los consejos de los padres a los hijos y es cuando manda a Tobías a que se fuera a casar. De ahí también en ese libro se muestra lo de la viuda negra. Se recuerdan que la viuda negra se conoce a la mujer que se le morían todos los maridos. Entonces Tobías encuentra a una mujer a lo cual había perdido 7 maridos. Entonces el temor de él era también, y de ella pues, que iba a morir. Sin embargo, el ángel Gabriel le dice, no temas, ¿verdad? Entonces, es un libro, es una historia muy bonita. Entonces ahí es donde sale la viuda negra también. Se le considera, esta es la enseñanza de la iglesia, se le considera patrono de los viajeros por haber guiado a Tobías en su viaje por tierra y por mar. También es patrono de los médicos por las curaciones que realizó en Tobit y Sara y el padre y la esposa de Tobías. Entonces, hay muchos, incluso hospitales, ¿verdad?, que se llama Hospital San Rafael, en honor al arcángel San Rafael. Como ven, pues la participación de San Rafael en las Sagradas Escrituras es muy importante. Los 7 arcángeles. Ya hablamos de 3, pero también los arcángeles tienen su división, tienen su jerarquía. Miguel es el jefe del ejército celestial, como quien dice que se le cuadran a Miguel. Luego Gabriel es el mensajero celestial. Bueno, no sé, estoy bromeando, ¿verdad? No me tomen en serio. Gabriel es el mensajero celestial, es el que Dios utiliza para los mensajes.
Rafael es el protector de los viajeros, de la salud y del noviazgo. Para ti, padre de familia, que tienes tu hija o tu hijo que está pues en una relación de novios, yo creo que puedes pedirle la intercesión a San Rafael que proteja a tu hija o a tu hijo. Uriel, él es encargado de las tierras y de los templos de Dios. Raguel, el encargado de la justicia, de la imparcialidad y de la armonía. Sariel es el encargado de los espíritus de los hombres que pecan, y Remiel es el encargado de los resucitados. Aquí tengo todos los santitos, ¿saben? Me gustaría mostrárselos, pero es bien difícil porque no los tengo ahí. Pero si ustedes entran a San Google, ustedes ahí van a poder tener toda esta información de los 7 arcángeles. La palabra arcángel viene del griego que significa archangelos, y solo aparece 2 veces en la Biblia, pero significa arcángel, es el que gobierna, que dirige, que comanda, que lidera. Acuérdense que la palabra ángel significa mensajero. Es un mensajero que gobierna, que dirige, que comanda, que lidera. ¿Cuál es la función de los arcángeles? Me voy a basar en los arcángeles porque son, digamos, los más conocidos. Ya hablamos un poquitito de las otras jerarquías y quiero enfocarme un poco más en la jerarquía última. Primero es adorar y alabar. Esta es la principal actividad que se lleva a cabo en los cielos. Isaías capítulo 6 del 1 al 3. Escuchen. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Ya lo vimos, pero cada uno de ellos tenía alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Dios de los ejércitos, toda la tierra de su gloria, y los arcángeles estaban con ellos. También otra función es revelar. Sirven como mensajeros para comunicar la voluntad de Dios a los hombres. Asisten en la revelación de la ley de Moisés. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Espero que, aunque no puedan estar asistiendo a misa, ¿verdad? Pero ojalá que estén viendo las misas, especialmente de Santa Clara, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles exactamente es el segundo capítulo de San Lucas y habla de la creación o cómo los primeros cristianos funcionaban y cómo funcionó la primera iglesia. Fíjense bien, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, del 52 al 53. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido. Otra de las funciones de los ángeles es revelar, como les digo. Entonces Pedro está hablando al Sanedrín y le está hablando a los escribas y fariseos y les dice: ustedes recibieron la ley, mataron al justo, y esa ley la recibieron por medio de los ángeles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, del 52 al 53. Otra función de los angelitos es guiar. Los ángeles le dieron instrucciones a José, ¿se acuerdan?, acerca del nacimiento de Jesús, a las mujeres que llegaron a su tumba y a Felipe también. Esto es muy interesante, ¿verdad? Lo que habla de Felipe en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, número 26. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur por el camino de baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de
Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina, bueno, etc. Entonces, otro de las funciones de los ángeles es guiar. Y aquí los tenemos tanto en Mateo 1, 2, ¿se acuerdan cuando se le aparece el ángel a José y le dice, vete porque Herodes está matando a los primogénitos? Entonces José y María pues se van con el niño. Otra de las funciones es proveer. Dios ha usado a sus ángeles para proveer en las necesidades físicas, tales como la comida para Agar. Esta historia es muy interesante, ¿saben? En el libro del Génesis, capítulo 21, del 17 al 20. Génesis 21, 17 al 20. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó de odre de agua y dio de beber al muchacho. También hay otra lectura para el profeta Elías que está en el libro de los Reyes. Bueno, la lectura anterior es Génesis 21 del 17 al 20. Y esta es Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 6. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Pues en estos tiempos quizá el angelito le hubiera preparado pues unos taquitos y menudo o algo así, ¿verdad? Algo que es pues típico de nuestro país, bueno, de aquí de San Antonio. Y también cuando después de las tentaciones de Jesús, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 11, el diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Entonces otra de las funciones es proveer, fíjense, adorar y alabar, revelar, guiar, proveer. También proteger, que esa es la siguiente función. Protegen al pueblo de Dios de peligros físicos, como en el caso de Daniel y los leones, y a sus 3 amigos en el horno. Si ustedes leen todo el capítulo 3 del libro de Daniel, se van a dar cuenta, esa historia es muy bonita de los 3 hermanos que los tiran al horno ardiendo y no se queman, y aparece un ángel. Este capítulo, el libro de Daniel, algunos capítulos, y en particular este capítulo, es deuterocanónico, significa que no está todo el libro completo en las Biblias protestantes, solo en las Biblias católicas. Déjenme ver, creo que nos van quedando poco tiempo. Bueno, creo que tenemos unos 5 minutitos más. También otra de las funciones de los ángeles es liberar, ayudar al pueblo de Dios a salir del peligro cuando se encuentra en situaciones difíciles. Los ángeles liberaron a los apóstoles de la cárcel, de hecho es la lectura de ayer, cuando los sacan, ¿verdad? Y está la de ayer y de hoy se hablan de eso. También los ángeles, otra de las funciones es dan fuerza y ánimo. Los ángeles le dieron la fuerza al Señor Jesús en el desierto durante la tentación, pero también en el libro de los Hechos de los Apóstoles habla, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Se acuerdan que Pablo lo metieron preso?
Entonces el ángel del Señor se le aparece y le dice, no temas, recuerda que tú vas a enfrentarte al César. También los angelitos contestan oraciones. Frecuentemente Dios usa ángeles como su medio para contestar las oraciones de su pueblo. Por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, también el libro es muy extenso. Es uno de los libros apocalípticos, ¿verdad? Es el Apocalipsis y el libro de Daniel. Son los libros que cuando les digan, bueno, pues los libros apocalípticos son pues el Apocalipsis o el libro de la Revelación y el libro de Daniel. Daniel capítulo 9 del 20 al 24. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Dios por el monte santo. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio en la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Entonces, también los ángeles contestan oraciones. No es que ellos hagan los milagros, sino que esos son los mensajeros. Bueno, para terminar un poquito, quisiera también hablar del que no nos gusta, pero hay que hablar de que es Satanás, ¿no? Y Satanás se menciona en todas las Sagradas Escrituras, desde el principio de la creación hasta el final de la Biblia, en el libro de la Revelación o del Apocalipsis. Son pocas escrituras que nos explican lo que pasó. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12, del 7 al 9, nos dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, como ven, en el libro del Apocalipsis obviamente es el último, el último libro, ¿no? También en la carta de Judas, capítulo 1, versículo 9, nos dice, el arcángel Miguel, cuando pleiteaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo, que el Señor te reprenda. Carta de Judas, capítulo 1, versículo 9, y la anterior es del Apocalipsis, capítulo 12, versículo del 7 al 9. El diablo es presentado como un ángel precioso, Lucifer. Él no ha cambiado, de acuerdo a los teólogos, él no ha cambiado su apariencia, ¿verdad? Su apariencia, como Dios lo creó, acuérdense, un espíritu precioso, pero su naturaleza ya no es la naturaleza como Dios lo creó. La naturaleza de él es ahora haber rechazado a Dios. Y eso, saben, a veces nos pasa porque cuando uno también rechaza a Dios,
está rechazando ese amor inmenso de Dios. Bueno, queridos amigos, querido pueblo de Dios, nos vamos a quedar aquí. Todavía había un poquitito más que quería compartir con ustedes, pero bueno, ojalá que les haya agradado el tema. Todo esto ya lo voy a poner en YouTube, y toda esta enseñanza también ya la pueden ver en la página de mi parroquia de Santa Clara. Ya tengo ya la información por si necesitan, sobre todo las escrituras. Saben, es muy importante que como católicos nosotros leamos las Sagradas Escrituras. Uno de sacerdote, yo voy a hablar por mi persona, yo no puedo hablar por los demás. Yo también, yo soy muy ignorante de muchas cosas, pero me gusta leer. Y lo importante es que hay temas especiales que sí me atraen mucho. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras, me gusta mucho sobre el exorcismo. En fin, todos estos temas me gustan, entonces leo bastante. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer también. No pueden saber todo, pero por lo menos si leen la Biblia despacio, ahí se van a dar cuenta que hay muchas respuestas de todas las preguntas que ustedes pueden tener. Yo estoy leyendo la Biblia, he comenzado con el libro del Génesis, del primer libro hasta el último, y vean que cada vez uno aprende cositas más. Así es que pues los invito a que no pierdan ese deseo, ese amor por las Sagradas Escrituras. Les recuerdo que hoy en la tarde a las 3 vamos a tener la coronilla de la Divina Misericordia. Muy agradecido con Adrián Coronado y Gloria, la Fundación Virgen de Guadalupe, por permitirme también estar con ustedes. Muchas gracias. Que el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Muchas gracias.